Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Top 10 en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. El adelanto de elecciones es la salida. Sudaca, Perú. Buen periodismo. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿El eventual ciclo de inestabilidad que supondría un anticipado proceso electoral o la resolución del hartazgo ciudadano con un gobierno mediocre y sin rumbo? Apenas 5% de la población aprueba al gobierno de Dina Boluarte y 90% lo desaprueba según la última encuesta del IEP, y al socio político del Ejecutivo, el Congreso, solo lo aprueba el 6% y lo desaprueba el 91%. Lo que es más grave, un 50% de peruanos considera que el gobierno de Dina Boluarte será más corrupto que los anteriores y 42% igual de corrupto. Además, un 72% considera que la situación económica es peor que hace un año y 55% considera que será peor en el futuro. La sensación de corrupción, desatada luego de roles gay y de las andanzas del hermanísimo, han corroído seriamente las bases de legitimidad del régimen, y si se le suma la desesperanza respecto de la economía, expresada fácticamente en el aumento de la pobreza, se entenderá la foto del presente desalentador para la democracia, y como bien señala el propio IEP, esto alentará la aparición de propuestas radicales o autoritarias. Volvemos a la pregunta inicial: ¿es mejor cortar por lo sano adelantando las elecciones generales o en aras de no aumentar la inestabilidad, que no veo dónde está, hay relativa paz social, mantenemos como sea Boluarte hasta el 2026? Esta situación no va a mejorar, va a ir para peor, y cuando queramos reaccionar políticamente va a ser muy tarde. La crisis del gobierno afecta a la democracia y le quita el lustre ciudadano. Mientras más se sostenga este tinglado, más abono a favor de candidaturas disruptivas, radicales y autoritarias. Mi posición es clara: se debe adelantar elecciones y cortar la sangría democrática que implica este gobierno mediocre y sin idea de cómo gobernar. Coincide con ello el 77% de los peruanos, aunque un 58.6% no sepa aún por quién votar. ¿Hay riesgo de que en las actuales circunstancias los antauros descollen? El riesgo de que lo hagan será mayor si el deterioro se acentúa, y no hay nada que nos permita pensar que este gobierno mejorará. Al contrario, ya hasta los ámbitos tecnocráticos del gobierno, el MEF sobre todo, están tocados por la medianía y la contaminación política. Todo nos lleva a pensar que lo mejor para el país es zanjar el problema, convocar a elecciones generales y apostar a que las fuerzas democráticas, apremiadas por la urgencia, tengan la responsabilidad de conducirse inteligentemente. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Top 10 en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.